buenas. Mi nombre es Hernán Felipe Arboleda. Empecé con los boomerang desde los 11 años aproximadamente, o sea, hace 40 y algo de años. Mi inicio en los boomerang fue porque una vez vi en una manga un boomerang así muy parecido a este, a un tradicional. Le pedí el favor a la persona que me lo dejara dibujar y me conseguí una hoja de papel periódico y lo dibujé. Me fui a la casa y lo corté. Yo pensé que eso así volaba. O sea, uno en su ignorancia piensa que es muy fácil. Y me fui después a lanzarlo y eso no volaba. Yo a la persona que vi lanzando le pedí la información de que dónde la había conseguido. Me dijo que era con Oscar Cuartas, allá en Belén Parque, en la 76. Y me fui con el boomerang, con mi tabla recortada, a saludarlo a él y a preguntarle por qué no me volaba. Resulta que me dijo de una manera muy chistosa que era como hacer un vestido y no coserlo, o sea, cortar la tela y no coserla. Y me dijo que él muy amablemente me lo grababa los perfiles y me cobraba. Entonces, y que me lo entregaba al otro día en la Macarena. Entonces yo le dije que sí, que al otro día iba allá. Y efectivamente fui allá, me lo entregó y empecé a lanzar desde esa época y no he parado. En este momento tengo 56 años y sigo y no voy a parar nunca. No, Oscar era una persona extraordinaria. Yo digo que como él no habían dos personas. Una persona súper generosa, muy amable, compartía todo su conocimiento con la persona que le dijera. O sea, yo de él aprendí muchas cosas. Y yo creo que de eso fue lo que me llamó más la atención los boomerang, que las personas que tenemos boomeranes, que amamos este deporte, compartimos mucho y somos generosos, no somos envidiosos. O sea, pues lo hablo a modo personal, pero yo creo que la gran mayoría de las personas que estamos en este deporte son así. Él era, o sea, una persona muy divertida, a todo le sacaba el chiste, y anécdotas, no miles, pero no, o sea, ahora no hay tiempo de contarlas. Contanos una. No sé, por ejemplo, él siempre me bautizaba los boomeranes. Entonces, por ejemplo, yo tenía un boomerang que volaba muy bajito y él me decía, ese parece un acrofóbico. Entonces, así lo dejamos, el acrofóbico. Este boomerang, una vez que vino Steve Cavano, no sé si así se pronuncie, a Medellín en el año 1999, resulta que nosotros teníamos los MTA, eran de tamaño de 50 centímetros, y eran pesadísimos, pero eso era lo que teníamos nosotros. Y Steve Cavano nos trajo unos y él nos enseñó a hacer los MTA en contrachapado de abedul. Pero nosotros no teníamos contrachapado de abedul y comenzamos a hacer estos en maderas sólidas. Este es de algarrobo y este es de nazareno. Entonces la anécdota con Oscar es que este boomerang volaba mucho, pero yo lo fracturaba cada vez que lo lanzaba. Entonces, y yo lo reparaba con unas tablitas aquí en el codo. Entonces solo era pegarlo otra vez aquí en el codo y por eso él me le puso este apodo, el fusible. Y así se quedó, este es el fusible. Y lo vuelo siempre que salgo a lanzar. Te quiero mostrar esta es una de la parte de la colección que tengo de Oscar. Esta parte fue la que me regaló Álvaro Vallejo, en la cual tenemos unos loros que son muy representativos de Oscar. Están, o sea, ambos son derechos para personas diestras, pero están fabricadas en forma diferente. Son muy bonitos. Este no tiene marca, pero yo estoy seguro que es hecho por Oscar porque lo conozco. Y este sí tiene la marca que es de Oscar. Están muy trajinados porque han sido usados. Este también es otro loro
hecho en un contrachapado y tiene MDF por este lado. Lo hizo también Oscar, un regalo para... También tenemos este es un tipo Gerhard, hecho también en maderas colombianas, maderas duras colombianas. Los típicos gansos de Oscar, que él tenía una particularidad que los hacía con perforaciones, que eso le ayudaba a la aerodinámica. Y aquí hay una cosa muy particular, no sé si mirar en este, que él utilizaba varios tipos, unas eran esferas, estos son rombos, él hizo muchos ensayos para ver si los bumeranes podían volar mucho más lejos. En los gansos también vemos que hay de tamaños súper grandes. Este creo que es como de 20 pulgadas, es un ganso de 20 pulgadas de 1983. Los pesos los tenía era con unas láminas de zinc. A ver qué otra cosa. Bumeranes representativos de él, que eran hechos en maderas, y esto es una chapilla de comino crespo. Por ejemplo, este otro tipo de boomerang lo hizo graduable aquí en el codo. Entonces solo era soltar estos dos tornillos y se podían abrir o cerrar. También hecho por Oscar. Tiene maderas muy bonitas, todas colombianas. No sé qué nombre es, no sé qué nombre es. Es similar a un Gerhard. Sí, es similar a un Gerhard, pero más curvadito. Y tiene aquí el aluminio incorporado también, que era algo típico de Oscar. Los que él llamaba como marañeros, era una particularidad que un nombre particular que le decía. Y aquí esto era como algo como una taracea, que él lo llamaba, que eran dos maderas cortadas y como una especie de rompecabezas, y quedan muy bonitos. Este boomerang es un tradicional, un Fox, no tiene marca tampoco, pero yo sé que es de Oscar. Un Fox. Es un Fox y es un zurdo. Álvaro Vallejo era, hecho para Álvaro. Sí, que Álvaro es zurdo. Este también es otro marañerito. Este es un Sycamore, también hecho para algo, con maderas muy bonitas. Un dos tablitas. Exacto. Estos también los hizo él. Yo tengo en mi colección varios de estos triángulos. O sea, vuelan muy bueno, vuelan lejos y soportan muy buen viento. Este fue otro experimento de Oscar, en el cual incorporó esto de la parte de abajo, que es plástica, es polipropileno, y aquí tienen maderas duras. Esto es nazareno, palo sangre, no sé qué otras. Este es un lark, algo muy representativo de él. Mostrar la parte de atrás. Para Diana María 97. Sí, un gran derecho. La verdad, tengo una grata sorpresa, porque yo uno como esto lo lancé mucho ensayándolo con él, con Oscar, y no sabía que lo tenía. No lo recordaba haberlo visto, que me trae muy buenos recuerdos, que lo ensayamos en una manga muy pequeñita cuando estábamos en Belén. Y una vez él me llamó a venir, ensayemos esto, y lo lanzamos, y él bajaba flotando así, muy bueno. Entonces me trae como muy buenos recuerdos de mi infancia esto. Estos también son los dos tablitas que él utilizaba mucho. Este es un boomerang zurdo. Sí, por el perfil de zurdo. Un Omega. Clásico Omega. Sí, el clásico Omega. Aquí tiene otra particularidad, que él lo marcaba como Paisalia. ¿Qué año es este? Este... ¿Tiene año?
No dice que es un Omega 37, la firma de Oscar. No dice el año. Aquí tenemos más gansos, uno zurdo y uno derecho, también con sus particularidades de las perforaciones. Otro que es graduable pero de otro diseño. Esto es Zapán y palo sangre. Y los tradicionales de figuras que él tenía, que eran como un gato. Esta es como un ave. Otro gato, el águila y la mujer. Y otros tablitas. Sí, exacto. Y otro ganso zurdo. Y esto parece decorado, no sé, me imagino que por Álvaro. Yo creo que eso es básicamente otros dos tablitas. La colección que tengo de Oscar regalada por Álvaro, que fue un regalazo. Yo he competido en varios campeonatos de Nine Aesthetics. Desafortunadamente no he quedado campeón. Este fue uno de los boomeranes que participó en el 2018 en Albuquerque, en Nuevo México. Quedó de tercer puesto. Me parece que es un boomerang muy bonito. Fue fabricado, no me acuerdo, en el año 2017. No sé, 2018. Sí, a principios del año, para ese campeonato. Y este otro estuvo también en el campeonato mundial en Kiel en el 2016. Eso es un boomerang que tiene un codo natural, es un codo natural y tiene las aplicaciones de maderas duras en toda su extensión. Y aquí en la mitad tiene una incrustación de otra madera muy dura para que le diera más resistencia, porque los codos naturales no son tan resistentes como las maderas duras. Entonces me parece que esto. Y también estuvo, este quedó creo que en segundo lugar. También participé con unos codos naturales. Ese también quedó en tercer puesto, que era un boomerang que tenía grabada un águila. No recuerdo más, pero sí, es una experiencia muy bonita que uno tiene en la vida, o sea, llevar unas horas de arte a competir. No, o sea, hay que tener ganas. Me parece que esto es un deporte muy sano, de mucho compañerismo. ¿Por qué? Porque yo no me las sé todas. O sea, yo siempre le tengo que consultar a algún otro fabricante, ve que tengo un problema con este boomerang, o tengo que ir donde un carpintero, colaborarme a arreglarme esta madera. No, son cantidades de cosas que hacen que esto sea un deporte muy de familia. Yo siempre me vengo con mi señora y con mi esposa, siempre me acompañan y ellas les gusta mucho esto. Y a los jóvenes que quieran aprender, o a cualquier persona de cualquier edad, si quiere, contáctese conmigo. Si están en Colombia o en cualquier parte del mundo, en Facebook me pueden encontrar fácilmente. La cuestión es, o sea, por ejemplo, esto es un boomerang típico de los que hacía Oscar. Yo utilizo maderas muy duras. ¿Por qué? Porque son para que los boomerangs sean muy resistentes, porque las maderas que no son duras, adicionalmente se las come el comején. Estas maderas no le entra el comején. Entonces yo utilizo nazareno, palo sangre, zapán, algarrobo, mejor dicho, todas las maderas que sean duras, yo las utilizo para esto. ¿Cómo inicio mi proceso de fabricación? Yo comienzo, dame un segundito, por ejemplo, traslapando, por ejemplo, estas dos maderas, yo las pego una sobre la otra y con una pulidora pulo.
Después hago la parte trasera. En la parte trasera pego dos maderas y les pego, o sea, después de pegarlas, les hago un desbaste inclinado y pego esta. Entonces ya tengo las dos partes, tengo esta y tengo esta parte trasera. Oscar Cuartas tenía una cosa que se llamaba aluminio, que él incrustaba un aluminio entre el boomerang para darle más resistencia. Yo no lo utilizo porque me parece que así quedan bastante resistentes, pero con el aluminio quedaban muy resistentes. Entonces, después de tener las dos partes, se pulen, que queden lo más plano que se pueda y se aseguran a un pedazo de madera y lo dejo secar por ahí 2 o 3 días. Cuando ya él está muy robusto, ya se comienza a trabajarle a los otros desbastes. Entonces se desbasta una pieza y se deja secar 2 o 3 días otra vez. O sea, es un proceso muy largo. ¿Por qué? Para que seque bien el pegante y no se despegue cuando uno lo esté puliendo, porque cuando se pule genera mucho calor y a veces la madera tiende a levantarse. Hola amigos, les voy a enseñar mi taller donde fabrico los boomerang. Bien puedan. A ver, este es un taller de básicamente una carpintería. Tengo algunas herramientas que heredé de Oscar Cuartas. Su hija me lo regaló. Por ejemplo, esta es una caladora con la que él trabajaba los boomeranes. La heredé y la trabajo a diario. Esta es la pulidora con la que se fabrican los boomerang. En realidad esta máquina no es una pulidora, es un torno. Esto es un torno de madera, el cual se puede enderezar, o sea, se inclina y aquí se pueden poner entre punto y punto madera para tornearla. Pero a cambio, esta máquina se le ponen estos discos con los que se pule la madera. Enseguida vemos un poquitico del proceso de esto. El motor se puede invertir de giro, se le pueden poner otros accesorios como estos discos. Este disco es original de Oscar, inclusive este pegamento es de Oscar. No he querido salir del disco ni modificarlo como un recuerdo. Este disco sí es más moderno, o sea, ya lo hice con madera más fina, más gruesa, y es con el que actualmente trabajo. En este torno también se pueden montar, o sea, son como estos accesorios en el cual podemos trabajar piezas como para que nos quede esta parte bien redonda. Entonces lo podemos montar acá. Le cambiamos la lija simplemente cuando está muy embotada, y en este, que es un mandril también para coger brocas, también podemos utilizarlo para circunferencias más pequeñas como esta. Entonces estas son las herramientas básicas para trabajar. ¿Qué otra cosa? Tenemos un taladro y las maderas. A las maderas le hacemos un tratamiento de corte. Yo no tengo máquinas de corte así especializadas para trabajarlas. Entonces lo que yo hago es que consigo maderas así como de zócalos, o yo reciclo mucha madera. Me voy para una finca y me encuentro un tronco me lo traigo y voy cortando tiras, y yo las corto con sierras. O sea, ya sea con sierras como estas o sierras metálicas, sierras para metal, y saco láminas de este espesor de aproximadamente 3 o 4 milímetros. Esta hoja yo la corté, vea que queda relativamente derecha, y yo me tiro por ahí unas 4 o 5 horas cortando una lámina de estas, pero es muy gratificante porque de aquí sale un boomerang, y esta es como la materia prima esencial para trabajarlos. Que yo tengo, a mí me fascinan los MTA, y Alejandro Palacio, él fue el que me enseñó a trabajar esto. Él inicialmente me regaló este molde,
y del cual he hecho muchos boomerangs y me han salido muy buenos. Pero yo también quería hacer como el diseño mío. Y entonces hay un boomerang muy tradicional que yo tengo acá, que me lo bautizó Oscar, que es el fusible. Y hice este molde. Entonces le hice unos grabados con láser en algunas partes. Y he estado trabajando con él. Aquí está grabado mi nombre, mi firma, el nombre del boomerang. Este letrero me trae muchos recuerdos porque este letrero estaba pegado en la puerta de mi amigo Oscar Cuartas. Él lo mantenía en la puerta, en la parte superior, dice deporte de boomerangs. Y este fue un obsequio también que me hizo Daralía Cuartas después de su fallecimiento. Yo heredé varias cosas de él. Vamos a utilizar es un Algerhard del 83. Vamos a sacarle la copia, pero con nuestro estilo. Entonces lo rayamos. Teniendo cuidado de no rayar la joya que tenemos en la mano. Es un boomerang que ya no se consigue. Bueno, ya tenemos las dos primeras partes cortadas. Aquí está marcado. Las ponemos que nos coincidan con esto y los pegamos, los aseguramos fuertemente. Después en 2 o 3 días comemos estas partes de acá hasta acá y de acá hasta acá. Nos queda una sola pieza casi plana. Aplicarla con generosidad para que no nos quede faltas de pegamento. En los que bautizaba Don Oscar a mi boomerang, se llama Pastrana, es un MTA, fue fabricado más o menos entre los años 95 y 99. Él lo llamaba Pastrana porque él se mantenía, había un presidente que se mantenía viajando a toda hora, que se mantenía fuera del país, y entonces por eso lo puso así. Este boomerang es un MTA muy viejo y una copia de se me perdió en una térmica también, para que pues eso es como la muestra de que los boomerangs no tienen que ser de fibra de carbono también. Los viejitos también volaban muy bien. Eso es una cosa de locos. Eso pues es difícil. O sea, yo ya he hecho 3, 4 moldes y no me han servido, pero tengo otro en el cual era propiedad Alejo, y en ese he sacado unos boomerangs espectaculares que me han volado por mucho tiempo, muchos minutos. Sí, o sea, la fibra de carbono es una cosa muy difícil de trabajarla, pero trae muy buenas satisfacciones cuando uno termina un boomerang bien.